Indistintamente de derecha a izquierda. Al revés. ¿Y ahora? Hola, Lisen. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches para todos. Un gusto verle a cada uno. Vamos a esperar que se conecten más personas y luego empezamos ya con nuestro estudio. Mientras vamos esperando a que se conecten, vamos a dar un pequeño repaso de lo que dimos hasta acá. Muy bien, hoy es nuestro noveno estudio acerca del libro de Apocalipsis. Muy buenas noches para todos. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Y a partir de la fecha vamos a estar dando los estudios los lunes a las 8 de la noche, porque a las 7 no se va a poder, tenemos inconvenientes con nuestro director técnico, ¿verdad? Entonces no vamos a estar pudiendo hacer más a las 7 de la noche, pero a las 8 sí o sí vamos a estar con ustedes puntualmente. Vamos a iniciar. Vamos a orar al Señor y empezamos, ¿sí? Oremos. Nuestro amado Padre Celestial, te agradecemos por esta oportunidad que tú nos has regalado. Gracias, Señor, por este tiempo que apartamos para estudiar tu palabra. Te agradecemos por tu amor, por tu misericordia, por la salvación tan grande que gozamos en Cristo. Y en esta hora, Señor, te pedimos la guía y la bendición de tu Espíritu para poder aprovechar lo mayor posible, Señor, en este tiempo para estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por el libro de Apocalipsis. Y en esta noche, Señor, nos quedamos en tus manos como siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a dar un repaso como todas las veces anteriores, pero vamos a hacer algo diferente esta vez, ¿sí? Vamos a hacer un feedback, ¿sí? En estos 8 clases anteriores realmente estuvimos haciendo los repasos con mi voz. Esta vez quiero escuchar la voz de alguno de los participantes, ¿sí? Me gustaría que ustedes hagan el repaso hoy, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes los primeros 8 versículos del libro de Apocalipsis? No sé si alguno quiere... Pueden activar sus micrófonos y podemos de esa manera escucharles. Si es que hay algún voluntario. Vamos a empezar primero voluntariamente. Jorge, no sé si querés darnos un repaso. Vamos a tirarte la pelota. Ahora sí. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches, Manolo. Buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? Queremos que nos digas un poco lo que te acordás desde el capítulo 1 de Apocalipsis. En el capítulo 1, Sí. ahí vimos que la explicación de lo que es el libro del Apocalipsis, ¿verdad? Que es lo que significa la revelación de Jesucristo a Juan para con nosotros, ¿verdad? Que se trata sobre él, sobre lo que Jesús quería que nosotros sepamos. Así mismo. Hablando, encargándole de dividir el libro en las cosas que fueron, que son y que serían, ¿verdad? Espectacular, sí. Y los versículos 9 al 20, Jorge, básicamente, ¿a qué describe? Del capítulo 1. 1.
Sí. Me quedé en blanco, pero creo que el Sí. ahí no voy a pilotar. Capítulo 1, versículo 9 al 20 describen al Cristo glorificado, ¿verdad? Básicamente. Y en los versículos 13 al 16 vemos algunas características de Jesús que van mencionados después en las 7 cartas. Por ejemplo, a la iglesia de Éfeso, él se presenta como el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que está en medio de los candeleros. ¿Se acuerdan? Entonces Sí, describe, la imagen es 100% literal, pero para que nosotros podamos entender la realeza, la gloria del Señor Jesús, el apóstol Juan usa cierto simbolismo, ¿verdad? Eso no quiere decir que la descripción sea algo simbólica, sino lo que está queriendo decirnos es que el Señor es majestuoso, glorioso, omnipotente y no encuentra palabras, entonces hace algunas comparaciones. Por ejemplo, su rostro era como el sol al mediodía, ¿verdad? Refiriéndose a la gloria de nuestro Señor. Muy bien, gracias Jorge, muy amable. No sé si Dalmi quiere hablarnos un poquitito del capítulo 2, que se recuerda el mensaje a las iglesias, las secciones en común que tienen las cartas. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y ustedes? Tranquilo, pa. Qué Y bueno. bueno, lo que yo me acuerdo, o sea, vos Sí, me estás preguntando sobre lo que tienen en común sí, las y cartas. Dios siempre le anima a todas las iglesias, Muy bien, pero ese es uno. uno de ellos es que le anima y el Sí, otro es que les dice sus errores en forma, eh, ¿cómo te un voy a reclamo, decir? ¿Eh? un reclamo. Como un reclamo. así mismo. Y a la única iglesia que no le reclamó fue a Esmirna porque era muy sacrificada, pero a la Excelente. primera que Éfeso era porque dejó su primer amor. Y esta, la de Pérgamo, ¿verdad? Pérgamo que vamos Sí, a estar Pérgamo, hablando, así mismo. que todavía no vimos, pero yo escuché el audio que decía que era... Bueno, no voy a contar tampoco, vas a contar. Sí o si no me vas a dejar sin trabajo, Dalmi. No, mentira, no. La verdad que bastante completo lo que estaban diciendo entre Jorge y Dalmi, ¿verdad? Simplemente vamos a decir algunas cosas más y luego ya empezamos la lección de hoy. Por ejemplo, en el capítulo 1, básicamente, versículos 1 al 4, vemos la presentación de lo que es el autor del libro, ¿verdad? Dice la revelación de Jesucristo. Jesucristo reveló a Juan por medio de un ángel. Y sí, después Juan, por medio, o sea, a través de las cartas, va a las 7 iglesias. Y por medio de esas 7 cartas nos llega hoy el mensaje de Apocalipsis. Apocalipsis significa simplemente revelación, es correr el velo, como dijimos aquella vez. Y los versículos 9 al 20 nos describen al Cristo glorificado. Todo el capítulo 1 representa la sección de lo que has visto. Recordemos que el versículo 19 de Apocalipsis 1 nos sirve como para dividir el libro. Es el único libro que se divide a sí mismo, ¿verdad? Las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas, ¿verdad? Las cosas que has visto, el Cristo glorificado, Apocalipsis 1. Las cosas que son, Apocalipsis 2 y 3, que son el mensaje a las 7 iglesias. Y a partir del capítulo 4 hasta el versículo 22 es las cosas que han de ser después de estas, ¿verdad? Muy bien. Ya estudiamos el mensaje a la iglesia de Éfeso. Hay algunas características particulares para esa iglesia. Para mí fue la mejor iglesia, ¿verdad? La iglesia apostólica, que si nosotros creemos que las 7 cartas representan un tiempo específico del cristianismo, vendría a equivaler del año 30 al año 100 después de Cristo, cuando ya murió el último apóstol Juan, ¿sí? Luego vemos que a partir del año 100 hasta el año 313, más o menos, está el periodo de Esmirna, donde la iglesia sufrió diferentes persecuciones. ¿Sí? Recordemos que muchos fueron martirizados. El lunes anterior estuvimos hablando acerca de Policarpo, ¿verdad? Que a los 86 años fue martirizado, fue tomado por los soldados romanos, le dijeron por última vez, te vamos a dar esta oportunidad, negá tu fe en Cristo, rendí honor al César y te vamos a dejar libre. Él dijo, 86 años he servido al Señor y nunca me ha fallado. ¿Cómo yo voy a negarle hoy día? Y ahí le dijeron, bueno, vas a ir a la hoguera. Ustedes me amenazan, dijo él, con fuego que dura 1 o 2 horas, pero tienen que saber que si ustedes rechazan a Cristo, se van a ir al fuego eterno, ¿verdad? Entonces fue a la hoguera y murió como un mártir. ¿Recuerdan?
hoy. Lo último que quería decir es que el significado de la palabra Éfeso es deseo ardiente. La época es la apostólica entre los años 30 a 65, dice, pero en realidad 30 a 100 vendría a ser lo más correcto, ¿verdad? Hasta la muerte del apóstol Juan. Y Esmirna significa mirra o amargo y simboliza la persecución, la iglesia perseguida entre los años 60 a 300 después de Cristo, más o menos, ¿sí? Y hoy empezamos el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Vamos a ver con estas siguientes frases, ¿sí? Fíjense ustedes todo lo que se nos menciona ahí en los versículos 12 al 17 de Apocalipsis 2. Nos menciona a Balaam. ¿Se acuerdan ustedes que en la primera lección habíamos dicho que el Apocalipsis menciona bastante veces algunas referencias al Antiguo Testamento, ¿verdad? Balaam, por ejemplo, está su historia entre los capítulos 22 a 31 del libro de Números, ¿sí? Luego nos habla acerca de los Nicolaitas, ¿sí? Acerca de las promesas a los vencedores, que incluye una piedrecita blanca. Eso vamos a estar viendo todo en el transcurso de la lección. Fíjense lo que decía este gran hombre de Dios llamado el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon. Decía lo siguiente: la razón por lo que la iglesia tiene tan poca influencia sobre el mundo es porque el mundo tiene demasiada influencia sobre la iglesia. ¿Qué es lo que hoy se dice? Tenemos que ser igual a la gente. Tenemos que ser igual a los que no conocen a Jesucristo. Así les vamos a atraer por nuestra forma de ser y los vamos a guiar a Cristo. Eso es mentira, mis queridos hermanos. Esa es una herejía, algo que Satanás infiltró dentro de la iglesia, porque justamente por lo que la persona se atrae es porque somos diferentes o debemos de ser diferentes a las personas que están en el mundo. No siempre somos, pero deberíamos de ser diferentes como para que la luz de Cristo ilumine a la vida de cada uno de aquellas personas que no le conocen, ¿sí? Y la siguiente frase de Martin Lloyd-Jones, ¿verdad? Pastor de la iglesia Westminster en Inglaterra, ¿verdad? Fue el que sucedió en el pastorado al hermano George Campbell Morgan, ¿verdad? Que también le vamos a estar citando más adelante. Dice lo siguiente: Jesús nunca cambió el evangelio para adaptarlo a las personas. Él cambió a las personas para que obedezcan a su evangelio. Y ese fue el problema en Pérgamo, ¿verdad? Ellos eran tolerantes de otras enseñanzas aparte de la palabra de Dios, ¿sí? Y dice así la porción que hoy vamos a estudiar, Apocalipsis 2, 12 al 17. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues, si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esta porción es lo que vamos a estar estudiando en esta noche. Fíjense ustedes algunos datos históricos de la ciudad de Pérgamo. Estaba más o menos a 160 kilómetros al norte de Éfeso. Entonces, si nosotros hacemos una línea imaginaria entre Éfeso y Pérgamo, justo en la mitad, a 80 kilómetros más o menos, estaba la iglesia de Esmirna, ¿sí? Pérgamo había sido la capital de Asia por casi 250 años, desde el año 133 antes de Cristo, ¿sí? El escritor romano Plinio la describió como la ciudad más distinguida de Asia. Pérgamo sobrevive hoy en la ciudad turca de Bergama. Ese es el nombre de hoy. La mayor parte de Pérgamo se construyó en una gran colina cónica, alzándose a unos 300 metros por encima de la llanura. Fíjense ustedes, una ciudad que estaba sobre la altura, ¿verdad?
La enorme biblioteca de Pérgamo contaba con 200.000 volúmenes escritos a mano, pergaminos. Era superada solamente por la biblioteca de Alejandría, ¿sí? En Egipto. Marco Antonio dice que se la envió a Cleopatra. Sabemos algunos datos interesantes en la historia. Según la leyenda, fueron los de Pérgamo los que inventaron el pergamino, hechos de pieles de animales tratados. Es posible que el término, incluso pergamino, se derive de la palabra Pérgamo. Era un centro de adoración a 4 de las principales deidades del mundo greco-romano. Se encontraba el templo de Atenea, ¿sí? Diosa de la guerra, Esculapio, dios de la medicina, Dionisio, dios del vino, y Zeus, ¿sí? El dios principal sobre todos los otros dioses, decían los antiguos, ¿verdad? Los griegos. Además estaba la devoción de Pérgamo al culto que se adoraba, o sea, el que se le daba al emperador. 3 templos fueron dedicados a emperadores romanos: Augusto en el 29 a.C., Trajano y Séptimo Severo. Era un centro de adoración a 4 de las principales deidades del mundo greco-romano antiguo. Ya mencionamos eso, ¿sí? Pérgamo significa, por su origen, lo siguiente: tal vez está compuesto de las voces griegas que significan boda o matrimonio. Y el prefijo per, que es difícil de precisar, pudiera significar matrimonio mixto. Es cuando la iglesia empezó a casarse, por decirlo así, con el Estado, con el Imperio Romano. Con la conversión de Constantino empieza esta era, ¿sí? Es necesario entender que el mensaje a la iglesia de Pérgamo es actual y también aplicativo a cada iglesia en la actualidad. Y la iglesia en Pérgamo se supone que pudo haber sido el resultado de la actividad evangelística llevada a cabo en Éfeso por Pablo y luego desde ella, ¿sí? Fíjense usted lo que dice el versículo 12, capítulo 2, versículo 12. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. La espada aguda de 2 filos servía para cortar a ambos lados, para poder tener la mayor profundidad, ¿sí? Fíjense ustedes, como en todas las otras cartas, la carta del Señor envía al ángel de la iglesia, que dijimos en los estudios anteriores que probablemente por su significado, que significa simplemente mensajero, la palabra ángel significa mensajero, debemos entender que se refiere al anciano o al pastor de cada iglesia, así como vemos que en Mateo 11:10, Lucas 9:52 y Santiago 2:25 se refiere ángel a hombre, ¿sí? Y él se presenta como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Entonces, el Señor se presenta con esta descripción y vemos en Hebreos 4:12 que nos da lo mismo, o sea, que dice lo mismo acerca de la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando él dice que tiene la espada aguda de 2 filos, él viene como juez, como para corregir, ¿sí?, lo que estaba mal dentro de la iglesia. ¿Se recuerdan lo que dice Hebreos 4:12? Mencionamos ya en otras oportunidades, pero lo vamos a mencionar otra vez, ¿sí? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así dice allá en Hebreos 4:12 en adelante, ¿sí? Dice acá que el Señor va a juzgar con su palabra a los malhechores que estaban en la asamblea. Versículo 16, los nicolaitas específicamente. Versículo 13, yo conozco tus obras. Eso sí que asusta, ¿verdad? Él nos conoce a cada uno. ¿Y dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. 2 veces acá se menciona que en Pérgamo estaba el trono de Satanás. Yo conozco tus obras. El Señor nos conoce. Fíjense ustedes lo que dice Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada ante su presencia que no sea manifestada. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Impresionante. El Señor, que hoy es nuestro abogado, hoy es el que nos conoce mejor que nadie, mañana va a ser nuestro juez, según Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo ha dado al Hijo. ¿Y dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? Qué divertido, ¿verdad? ¿Qué tal si yo te pregunto, por ejemplo, dónde vivís? Allá, ¿dónde está el trono de Satanás? ¿A quién le va a gustar recibir esa respuesta? A mí, si me dicen así, me va a asustar.
Yo vivo ahí donde está el trono de Satanás. No ha de ser nada agradable vivir donde está el trono de Satanás, ¿verdad? Eso revela que la religión era un asunto bastante grande y que Satanás tenía, por así decirlo, su sede de operación en la ciudad de Pérgamo. El templo de Atenea era bastante imponente. Al entrar por la puerta de la ciudad, luego usted encuentra allí grandes templos dedicados a Augusto César y a otros emperadores. Allí se encuentra también el gran altar a Zeus, con su ídolo, el templo de Dionisio. Dionisio es el dios Baco que llamaban los romanos, ¿sí? El dios del vino. Yo me acuerdo, ¿verdad? Estuve mencionando con algunas personas y no sé, ojalá que no sea el único que se esté acordando de eso, pero anteriormente había una publicidad, ¿sí? Hasta me acuerdo el estribillo. Les voy a decir, vino que vino para todos, Rey Baco, Rey Baco. ¿Ustedes se acuerdan? Jorge, ¿vos te acordás, verdad? ¿No? Entonces ya estamos en el grupo de riesgo nosotros, ¿verdad? Para el coronavirus. Porque hace 20 años atrás más o menos es. Pero me acuerdo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente era la propaganda de un vino, ¿verdad? Y Baco era dios del vino de los romanos. Y este dios estaba representado como mitad hombre y mitad un macho cabrío, ¿sí? El otro dios que también se presentaba era Esculapio, que es el dios de la medicina, ¿verdad? Que estaba simbolizado por una serpiente enrollada por un bastón. Y el templo era un hospital también en la antigüedad. O sea que la gente en la antigüedad para buscar sanidad se iba a la ciudad de Pérgamo, ¿sí? Al templo de Esculapio. Ellos hacían de todo, empezaban, dice, con la psicología. Apagaban todas las luces y uno empezaba a caminar ahí en el templo y te decían, te vas a curar, te vas a sanar, vas a ser sano. ¿Verdad? Si con eso no te quedabas sano, dice que probaban de alguna otra manera con masajes, etcétera. Y si con eso no te curaba de tu enfermedad, te dejaban ahí solo con muchas serpientes que no eran venenosas. Y bueno, si no te sanaba ahí, te morías o te volvías loco. Esa era, nadie contaba eso, la mayoría contaba solamente la parte buena, la parte que se sanaban todos, ¿verdad? Pero nadie contaba que había gente que se volvía loco ni que morían, ¿verdad? No, no era bueno para la ciudad. Entonces, por eso es que la Biblia lo describe, el Señor lo describe como el trono de Satanás. Había mucho culto pagano a varias deidades y también el culto al emperador. Pero el Señor dice, retienes mi nombre. Imagínense ustedes, en medio de la ciudad de Satanás había una iglesia, unos hombres que se mantenían fieles al Señor. Retienes mi nombre y no has negado mi fe. En vista de lo dicho antes, el Señor pronuncia un doble reconocimiento a la congregación en Pérgamo. Sostiene con firmeza mi nombre y lo que esto implica, y no has negado mi fe. Es decir, no te has retractado de confesar que crees en mí. Los paganos presionaban a los creyentes y los perseguían para que públicamente negaran que creían en Cristo. Los cristianos en Pérgamo se habían mantenido firmes en su fe y continuaban confesando que Cristo es el Señor. Por ejemplo, yo si estaba en Pérgamo, lo que iba a hacer es mudarme rápido, ¿verdad? Imagínense ustedes ese ambiente. Le envía a tus hijos y ahí conoce a los hijos de aquellas personas que estaban adorando a distintas deidades, ¿verdad? A donde todo el tiempo en Pérgamo había persecución, había problema, había influencia negativa para las personas, pero ellos se mantuvieron firmes, retuvieron, el nombre del Señor y no negaron su fe. Ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Es la tercera vez que se menciona que Pérgamo era el trono de Satanás. La iglesia en Pérgamo era fiel y menciona a un personaje en particular, Antipas. ¿Quién fue Antipas? Ustedes saben que fue muy difícil conseguir datos históricos acerca de Antipas. Solamente tenemos lo que dice la tradición, ¿sí? La iglesia en Pérgamo mantuvo su fidelidad aún en los días en que Antipas, a quien Cristo describe como testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Es probable que fuera uno de los líderes de la iglesia en Pérgamo. Según la tradición, fue asado hasta morir dentro de un toro de metal, se cree que era de bronce, ¿verdad? Durante la persecución instigada por el emperador Domiciano. Fíjense ustedes, esto era más o menos el toro de Falaris. Se cree que tenía una puertita en lo que sería la panza del animal,
ahí era introducido el hombre que daba la cabeza hacia el cuello del toro, ¿sí? Y las fosas nasales tenían contacto con el exterior y debajo se ponían las leñas con fuego ardiendo, ¿verdad? Para que esa persona se vaya muriendo lentamente, ¿sí? Asado vivo. Ahí vemos, ¿verdad?, cómo eran introducidos dentro del toro de Falaris y luego calentaban hasta que uno moría asado vivo. Así murió Antipas, ¿sí? Vimos que Policarpo también murió en la hoguera y se cree que Antipas murió también muerto, pero de forma diferente, asado vivo, ¿verdad? En el versículo 14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Tengo unas pocas cosas contra ti. Ahí es el momento cumbre. Es como si fuera que te llaman, por ejemplo, en la oficina, tu jefe te manda a llamar y empieza a elogiarte, ¿verdad? Te dice, vos estás haciendo bien esto, estás haciendo bien aquello, estás muy bien en este punto, pero, y empieza a decirte ahí lo que estás haciendo mal. Eso es lo que pasaba en Pérgamo. El Señor tenía reprensión para la iglesia. ¿Qué es lo que le reclama? Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a cometer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Vamos a poner un poquitito el contexto de la profecía de Balaam, ¿sí? Porque este Balaam realmente es un personaje bastante interesante, ¿sí? Balaam era un tiempo que vivía más o menos, era contemporáneo de Moisés. Por lo tanto, tienen que recordar lo que era el Éxodo. Israel había salido de Egipto y estaba merodeando por el desierto, ¿verdad? Entonces, iban conquistando pueblos los israelitas. Y eso sabía Balac, que era rey de Moab. Los moabitas estaban de camino a lo que sería la tierra de Canaán. Por lo tanto, lo que temía Balac era que Moisés y el pueblo de Israel, al atravesar Moab, la destruyan, como pasó con los otros pueblos que ellos atravesaron. Por lo tanto, contrató a Balaam, ¿sí? Que era un profeta a sueldo, por decirlo así, que conocía a Dios, ¿sí? Conocía a Dios, pero no era de él, ¿sí? Porque vamos a ver otros versículos donde, por ejemplo, en Judas o en Segunda de Pedro, se nos dice que él realmente es un ejemplo de las personas no salvas, no convertidas, ¿sí? Por lo tanto, Balac le ofreció mucho dinero para que este profeta Balaam, al observar al pueblo de Israel, los maldiga, ¿sí? Y él preguntó al Señor y el Señor le dijo que no. Primeramente le dijo que no, la segunda vez le dijo que no, y la tercera vez el Señor le dice, bueno, te vas a ir, pero vas a decir lo que yo digo. Y él, al ver al pueblo de Israel, ¿sí? En vez de maldecirle, da palabras de bendición. Incluso una de ellas habla de Jesucristo. Si ustedes van a Números capítulo 24, versículo 17, dice que habla que saldrá estrella de Jacob, herirá las sienes de Moab. Y si ustedes ven Números 24, habla acerca de Jesucristo, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que él era cristiano. ¿Por qué? Porque ustedes saben que Balaam después murió asesinado por los hijos de Israel. Ese primer plan de Balac no dio éxito. Pero después le dice Balaam, pero Balac, no seas tonto. Yo te voy a decir cómo vas a hacer caer al pueblo de Israel. Yo no puedo maldecirle, el Señor me prohíbe. Incluso tuve que bendecirles a ellos porque el Señor así lo puso en mis labios. Pero te voy a decir cómo vas a poder vencer a ellos, ¿sí? Vas a vestirle bien a tus mujeres y vas a hacer que le inviten a los hombres de los hijos de Israel y que los seduzcan, ¿sí? Para que a través de eso puedan hacer uniones matrimoniales mixtas, ¿sí? Que haya un israelita y un moabita. Por lo tanto, de esa forma, Satanás, usando los labios de Balaam, ¿sí? Le dio esa idea a Balac y Balac hizo exactamente lo mismo. Y el pueblo de Israel cayó. Hubo esa unión desigual, ese yugo desigual, como dice ya en 2 Corintios 6, 14 en adelante. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia?
¿sí? O qué concordia Cristo con Belial, etc. ¿Y qué pasó? El pueblo cayó en fornicación. Y no solamente eso, sino que las moabitas llevaron a los israelitas a servir a sus dioses paganos. Imagínense ustedes. A veces, por ejemplo, escuchamos que los jóvenes dicen, yo tengo una conquista, una mujer buenísima, es un pasito de ser salva, solamente mi shimi le falta para ser salva. Eso es un engaño de Satanás, ¿sí? No crean eso. Ese chiquitito que falta casi nunca ocurre. Y lo que pasa después es que se casa el cristiano con la que no es cristiana. ¿Y qué pasa? Es arrastrado por la no cristiana y después hacen muchas cosas que no convienen, ¿sí? Eso es lo que pasó con el pueblo de Israel. Y fíjense usted en el comentario que hace este hermano. Balaam fue un profeta que buscó beneficio personal de su oficio. Aconsejó a Balac que para debilitar a Israel incite al pueblo a unirse en cultos paganos, en los cuales la inmoralidad sexual era parte del orden del culto. Muchos israelitas no pensaron dos veces en unirse a esta tentadora religión. Como resultado, Dios les castigó y murieron como 24,000 personas en un solo día. Gran luto para el pueblo de Israel. Porque por más de que hayan sobrevivido, ellos sí o sí, los que fallecieron o eran su hermano, eran sus primos, eran algún pariente cercano. O sea, todos estaban de luto. ¿Por qué? Porque cayeron en el consejo de Balaam, en la doctrina de Balaam, ¿sí? Entonces, a través de esa unión en yugo desigual, Satanás ganó muchísimo en aquella ocasión y eso es lo que estaba pasando en Pérgamo. Había gente que decía que no, mientras uno era cristiano y bueno, y podés cometer fornicación. ¿Qué vamos a hacer? El mundo está así. ¿Qué vamos a pretender hoy que lleguen todos castos y vírgenes al matrimonio? Eso es una utopía. Vamos a dejar que pasen. Toleraban eso. La iglesia en Pérgamo toleraban, se hacían los de la vista gorda, como pasaba en Corinto, allá en 1 Corintios capítulo 5. ¿Se acuerdan ustedes? Aquel que se acostaba con su madrastra. Y todo eso sabían los de la iglesia y se hacían de la vista gorda. Los que impulsaban la doctrina de Balaam en Pérgamo incitaban a los verdaderos creyentes a ser infieles a Cristo. Lo hacían por medio de decir cosas como, no hay problema que los creyentes anden en las cosas del mundo, no hay problema que se metan en la política, no hay problema que se tomen uno que otro traguito, no hay problema que se fumen uno que otro cigarro, no hay problema si se dejan arrastrar por su carne y cometen adulterio o fornicación. Total, después le pedimos perdón a Dios y arreglamos con él. Listo. Lamentablemente, así es como vive gran parte de la iglesia de Cristo hoy en día. Metido, enredado en este tipo de problemas y Satanás es el que está ganando. ¿Por qué? Porque si uno está perdiendo el tiempo en estas cosas, no puede ser útil al Señor, ¿sí? Apocalipsis 2:15 dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Dijimos en las clases anteriores que la doctrina de los nicolaitas probablemente se refieran a la división de la iglesia entre laicos y cleros, ¿sí? Lo que en Éfeso iniciaba como obras, en Pérgamo ya era una doctrina, ¿sí? Probablemente por su etimología nicolaita signifique los que conquistan al pueblo. Nicao significa conquistar y laos pueblo, significa gobernar o conquistar al pueblo. Y probablemente se refiere a la diferenciación en la iglesia cristiana entre cleros, sacerdotes y laicos, algo que el Señor repudiaba. ¿Se acuerdan ustedes lo que dice Mateo 23, 8 al 10? ¿Sí? Pero ustedes no quieran que le llamen maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos, dice el Señor. Por lo tanto, si alguno quiere ser grande entre vosotros, sea el que sirve, ¿sí? Versículo 16, por tanto, dice a la iglesia en Pérgamo el Señor, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Arrepiéntete. El único remedio para cualquier conducta pecaminosa es arrepentirse. ¿Qué significa arrepentirse? Viene una palabra griega, metanoia, que significa cambio de mente, ¿sí? Que es como resultado, que tiene como resultado un cambio de conducta. Aunque la tolerancia es encomiada en nuestra cultura, tolerar enseñanzas heréticas o actitudes pecaminosas en la iglesia es pecado, ¿sí? No hay que tolerar el pecado dentro de la iglesia, ¿sí? Pues si no, vendré a ti pronto, dice el Señor, y pelearé contra ellos
con la espada de mi boca. Ya vimos que la espada de su boca es la palabra. Eso nos dice ahí en Hebreos 4:12 y también en Efesios 6:17. Tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, dice ahí en Efesios 6:17. Cristo les advierte, vendré a ti pronto. Pero ¿contra quién va a pelear? ¿Contra la iglesia de Pérgamo? No, contra ellos. ¿Contra quiénes? Contra los que retienen la doctrina de Balaam y contra los nicolaitas, no contra la iglesia, ¿sí? Toda la iglesia enfrentó el juicio de Cristo, los herejes por practicar su pecado y el resto de la iglesia por tolerarlo. Tolerar el pecado, hacernos de la vista gorda, está mal, ¿sí? Eso es lo que vemos también en esta epístola a Pérgamo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Fíjense ustedes estas palabras. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es el llamado sublime del Espíritu Santo a todas y cada una de las iglesias de hoy, de la antigüedad, de la Edad Media y sea cualquier edad que sea, ¿sí? A la iglesia que está en Itagua, la iglesia que está en Jobú, la iglesia que está en Surica, a todas las iglesias el Señor hace este llamado. Por lo tanto, cada epístola, por más que sea, vaya dirigida a una iglesia en particular, en este caso a la iglesia en Pérgamo, también debe ser una amonestación a la iglesia de hoy día, incluso a las personas que componemos la iglesia. ¿Cómo estamos en cuanto a la enseñanza? ¿Sí? ¿Toleramos que se enseñen cosas que están en contra de la palabra de Dios? ¿Sí? Viene alguien y te dice, ¿sabes que la salvación se pierde? Esa es una herejía. ¿Estamos tolerando eso? ¿Sí? O que te digan, no, hay que ser igual al mundo para poder ganar al mundo. ¿Sí? Hay que vestirse como ellos para atraerle al mundo. Eso no es cierto, no funciona así. Siempre la iglesia del Señor funcionó bien porque fue distinto al mundo, porque fue radicalmente diferente y el Señor muchas veces utiliza nuestra vida para poder atraer a las personas para que tengan esa hambre de conocer. Pero ¿qué es lo que hace diferente a esta persona? ¿Por qué si hay muchas dificultades, en mucha lucha, esta persona se mantiene tranquila, serena, no está asustado, no está con mala cara, no está triste, no está en depresión mientras que todo el mundo se está derrumbando? Eso hace muchas veces la diferencia, el testimonio del cristiano, el quinto evangelio, como dicen muchos predicadores. Tenemos que oír lo que la iglesia está recibiendo del Espíritu Santo, ¿sí? Al que venciere, dice el Señor, daré a comer del maná escondido. Fíjense ustedes lo que dice este hermano, Warren Wiersbe. Dios dio el maná a los israelitas como comida durante sus viajes en el desierto y un cántaro de maná fue colocado en el arca del pacto. ¿Se acuerdan ustedes? El arca del pacto estaba colocado detrás del lugar santísimo y tenía tres cosas. ¿Quién me puede recordar? Si ustedes se recuerdan, no se peleen, ¿sí? Por turno vamos a hacer si hay más de uno. Díganme los tres elementos que había dentro del arca. ¿Quién sabe? Los 10 mandamientos, Muy bien, las tablas del pacto, ¿sí? Después, uno de esos. Dos, la vara de Aarón, la vara de Aarón que por regresó, muy eso, bien. Tercero, el maná. muy bien. Tres cosas. Así mismo. Y acá el autor Warren Wiersbe dice lo siguiente, ¿verdad? Dios dio el maná a los israelitas como comida durante su viaje en el desierto y aún un cántaro de maná fue colocada en el arca del pacto. Y ahí las citas bíblicas. En Hebreos 9:4 nos dice los tres elementos del arca, ¿sí? En lugar de comer cosas sacrificadas a los ídolos, como estaban haciendo ahí en Pérgamo, los creyentes necesitaban banquetearse con el alimento santo de Dios, el pan de vida, que se halla en Jesucristo. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor dio su discurso ahí sobre el maná? Ellos le dijeron, ellos comieron pan del cielo, pan de ángel. El Señor le dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. ¿Se acuerdan? Juan capítulo 6, versículo 32. El arca del pacto era el trono de Dios, estaba ahí simbolizando al trono de Dios. Recuerden ustedes que en el trono de Dios, como vamos en Apocalipsis 4, está rodeado por los seres vivientes, los querubines. ¿Y se acuerdan ustedes lo que estaba encima del arca del pacto? Dos querubines, dice que se tocaban las alas encima. Entonces representa al trono de Dios simbólicamente el arca del pacto, ¿sí? El lugar santísimo. En contraste con el trono de Satanás,
que tenía la autoridad en Pérgamo. O sea, el Señor les dice que tenían que comer del maná escondido, volver al trono de Dios, creer en Jesucristo, hacerle caso, escuchar, oír la palabra de Dios y quitar esas enseñanzas heréticas que ellos estaban tolerando, ¿sí? Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Fíjense ustedes que hay varias explicaciones para la piedrecita blanca. Yo le puse acá todas y cada una de las explicaciones que hay. La piedra blanca era dada a un hombre después del juicio, en que era declarado inocente y por tanto libre de condenación, ¿sí? Entonces, había juicio en aquellos días y el juez tenía una piedra blanca y una piedra negra. Si el acusado era culpable, se le mostraba la piedrecita negra, ¿sí? Entonces, se iba a la cárcel o se iba a cumplir lo que la sociedad pedía en pago de sus hechos, ¿sí? Pero si es que le daban la piedrecita blanca, es que él era inocente y quedaba absuelto de toda culpa. También la piedra blanca era dada a aquel que regresaba de la batalla y habiendo ganado victorias, llevaba consigo sus triunfos. A aquellos que volvían vivos de las batallas después de su heroica acción, se le daba también la piedrecita blanca en recompensa a su valentía. Era el premio de la victoria, ¿sí? La piedra blanca era algunas veces también dada a un hombre como prueba de que había sido ciudadano libre de una ciudad. Indicaba ciudadanía libre. Y con todo, hay todavía otro significado, quizá el más hermoso de todo, dice este autor. Dulce y tierno. Había una piedra blanca conocida como Tessara Hospitalis. Dos hombres amigos a punto de partir dividían una piedra blanca entre los dos y llevaban cada uno la mitad, en la cual se inscribía el nombre del amigo. Había la posibilidad de que no se volvieran a reunir más, pero esta piedra, en un caso así, era pasada al hijo y a veces generaciones después un hombre se encontraba a otro que tenía la mitad complementaria de su piedra y la amistad entre los dos quedaba cerrada como resultado de la amistad de sus antecesores en el pasado. Fíjense ustedes qué interesante, ¿verdad? Se dividía esa piedrecita en dos y un amigo llevaba a un lado y el otro lado, inscrito con el nombre del amigo, ¿sí? Todas estas cosas, dice Campbell Morgan, me parece son sugeridas por esta piedrecita blanca en Pérgamo. Primero, la piedra blanca de la justificación que tenemos en Cristo. ¿Se recuerdan ustedes lo que dice Romanos 5.1? Ahora, perdón, Romanos 5.1 dice que la justificación es por Cristo, ¿se acuerdan? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La piedra blanca de la victoria, el triunfo sobre los enemigos. La piedra blanca de la ciudadanía que nos hace libres en la ciudad de Dios. Filipenses 2.20 nos dice que somos ciudadanos celestiales, ¿sí? Nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde nos espera el Salvador. Y finalmente la piedra blanca de la amistad perpetua. Mi nombre escrito en su mitad y el nombre escrito y su nombre escrito en la mitad que yo conservo. Todas estas cosas pueden significar, pero lo que yo quiero que vean nomás, sea cual sea el significado correcto de la piedrecita blanca, lo que nos da a entender es la comunión que tiene el salvo con su Salvador, ¿sí? Lo caballeroso, lo tierno que es el Señor al regalarnos por nuestro testimonio, por nuestra victoria a través de Él, ¿verdad? En esas circunstancias difíciles. En este caso, por ejemplo, la iglesia en Pérgamo, por ser fiel al Señor, ¿verdad? Por no haber caído, tolerado la doctrina de Balaam y la de los Nicolaitas, ¿sí? Y bueno, muchísimas gracias por su atención. No sé si hay alguna pregunta, duda, queja, sugerencia, crítica, comentario, no sé. Ustedes me pueden decir. Así es que pueden activar su micrófono si quieren decir algo que yo no dije, complementar, anexar, acotar, adherir, lo que ustedes quieran. No sé si tienen alguna pregunta que hacer. A mí me preocupa cuando nadie hace preguntas, por dos razones. O puede ser por dos razones realmente. Uno, o se entendió demasiado bien que no quedó ninguna duda, o dos, no se entendió nada que nadie quiere hablar por eso. Y me temo que sea el segundo, ¿verdad? Ojalá que no sea eso. Se entendió bastante bien. Se entendió bastante bien, muy bien.
El próximo lunes vamos Sí. a entrar el mensaje a la iglesia de Tiatira y cerramos el capítulo 2. No sé si tiene alguna otra pregunta más. O sea, que si tiene A, alguna pregunta. a Dani, A Dani. si ya le está enseñando algún versículo a Esteban. Es que yo creo que Dani va a ser así. Mi Seguro que amor, sí. ya aprende ya de algún versículo fácil. ¿Verdad, Dani, Dani? ¿Qué tal? Buen reporte. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Mi vida. Y Estebancito, Está durmiendo ahora. y mi por eso nomás tiene vida. tiempo ahora para poder escuchar. San Juan 11:35 ya se memorizó. En serio, qué vale que Esteban. Sí. ¿Saben qué es lo que quiere hacer ahora Dani que terminó el estudio al mensaje a la iglesia en Pérgamo? Hacer lo que dice allá en Juan 7:57. Que Y cada uno Cada se fue uno a su después de su casa. casa. cabrón. Se quedó en casa. Y No sé si bueno, tiene no, alguna súper bien. otra pregunta. Hablen ahora o callen para siempre, como dice el pastor, ¿no? En Alfredito, cuanto al, sí, en cuanto no, al habla periodo, nomás. en cuanto al periodo histórico, más o menos representa entre los años 313 al 606, más o menos el periodo de Pérgamo. Es cuando la iglesia se casó con el Estado, ¿sí? Se empezó a, Constantino cristianizó, comillas aquí, su imperio, y él hizo que de la noche a la mañana todos aquellos sacerdotes paganos de la religión babilónica pasasen a ser sacerdotes cristianos, ¿verdad? Y en vez de tener un Dios cada día, ¿qué tenían? Un santo para cada día, y eso es lo que vemos hasta hoy, ¿sí? Hoy es el 13 de junio, San Antonio. Hoy es el 24 de junio, San Juan. 30 de agosto, Santa Rosa, ¿se entienden? En vez de Dios fulanito, como era en la antigüedad, ahora es santo para cristianizar, para darle un toque de cristianismo a la religión. Y nació así la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Sí. Ese es el periodo que corresponde a Pérgamo, después de la iglesia perseguida, ¿sí? Súper bien. Dale. Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces muchísimas gracias por su predisposición y por estar con nosotros. ¿Sí? Gracias. Chao, chao. Gracias. A ustedes. Chao, chao. Chao, chao.